hacia Valle del Bravo. Dejar una combi parece. A ver si no está totalement destrozado. Sí. Un ami de Mathias propose de nous prêter son combi Volkswagen laissé à l'arrêt depuis 1 an chez une famille au Wiradica. Si le van démarre toujours, peut-être que notre retour au Guatemala changera d'allure. Elena nous prend en stop et nous invite à dormir chez elle. Elle et ses fils nous font la visite du pueblo et de leur centre de temazcal en construction. Allá hacen el pan al horno. ¿Cómo está el pan? La bebida de los dioses. La bebida de los dioses. ¡Dame flaquito! Oiga, pero 1, 2, 3. Buen día, chao. Marco, Ivy et toute la petite famille nous accueillent chez eux. Hola, Delina. Qué hermosa. Y Lupita. Y eso es un combi. Nous nous installons dans le combi que l'on découvre dans un certain état, le temps de voir si on peut le faire démarrer pour continuer notre route. Dejemos el pulque fermentar toda la noche. Casi explotó cuando lo abrimos. Casi no, explotó. ¿Y la tapa? La tapa, quién La sabe. tapa se fue en un otro universo. Suerte que no me pegó en un ojo. Y ella es una niña. ¿Qué está pasando aquí? Algo, una cosa que por allí está... Algo. Algo. Exacto, es eso mismo. Pues se puede que el viaje cambie de onda por los próximos días. Pues sí, solo necesitamos una batería. La vieja batería está aquí. Ahí está, te vi. Hola. Vamos a comer tortillas azul. Buen día. ¿Están ricos los huevitos de tu jardín? Sí, ¿no? Y todos estos... Son bien lindos. Sí. Ok, misión. Salvar la camioneta del Gaspar. Compremos una batería que no es cargada. Sí. ¿Qué piensas, Lupita? ¿Vamos a reparar este carro? ¿Va a funcionar o no? Yo creo que sí. Ah, gracias. ¿Y tú, Adelina, qué piensas? Digo que no. El acelere. ¡Acelere! Ah. Genial. Las niñas también son felices. ¡Qué bueno! Bueno, espero que vaya bien. Tengo que checar la pérdida de agua. Estoy limpiando la combi que vamos a tomar hasta Guatemala. Yes. El motor prendió, solo que el starter es un poco duro, pero va bien. También la marcha atrás es un poco dura, parece, pero va bien. Y la combi es un poco destruida, pero va bien. ¡Qué niñita hermosa! Hola. Dulce, hermosita. Primer giro. Bueno, Gaspar, acá estamos limpiando. Está bien puerca tu combi, güey. Ahí está, la combi está funcionando bien. Y bueno, sí, entra un poco de agua por las ventanas. Bueno, acá juntando agua de lluvia. Ahí están secando los almohadones. Ya estamos listos para salir. ¿Quieres venir con nosotras? ¿Sí? Qué lindo. De beaux souvenirs en tête, nous repartons cette fois au volant. Hay una gotera acá. Y acá hay otra. Ay, mierda. Por allá hay varios.
barco. Está lindo, ¿no? Llegamos de noche, no podíamos ver nada del paisaje, pero se podía ver muy montañoso. La verdad que amanecimos en un paraíso. Conocimos a Judas. Judas, que nos invitó a un café esta mañana. Ahora vamos al centro de Malinalco y esperamos encontrar una feria llena de comida. Avant de quitter le Mexique, il nous faut refaire les papiers au nom de Mathias et récupérer les nouvelles plaques d'immatriculation. On part à Malinalco où Ale, un ami, nous accueille le temps nécessaire pour nous mettre en règle. Dámelo en plátanos, jitomates. Aquí los dueños de la casa son Tomás y Pancho. Es genial. Gracias. Bueno, este es el aguacate criollo. Es un aguacate que... buenísimo. Se come con la piel. Sí, es rico. Ale nous emmène avec lui pour découvrir les petites merveilles de son pueblo, en commençant par la visite de son verger d'avocatier. Todo el agua se gestiona aquí mismo, no dependemos de ningún municipio. No, es... Y hay una hidroeléctrica acá. Entonces, si en algún momento hay una crisis mundial o nacional de algo, aquí está garantizada el suministro de agua y el suministro de luz. Aquí él sí que produce, ¿verdad? Por ejemplo, este árbol, estos son los nuevos, Sí. que le tengo que dar poder. Entonces tengo que quitar estos viejitos que se me olvidaron cosechar, pero luego son los más sabrosos. ¿Hace cuánto tiempo que tienes este campo? Voy para 3 años. ¡Ven aquí! Duro, venga. Un montón de aguacates. Ándale, chingón. Wow. Muy bien. Esa sí nos la llevamos para ver. ¿No es para cocinar? Ahí te hace una paella para 300 personas. Ándale, sí, cierto. Es un trébol de 4 hojas. Hay un montón. Sí, hay bastante. Este es el lugar. Aquí otro lo voy a arrancar. Oh, qué lindo. Otro trébol de 4 hojas. Les visites se poursuivent avec 2 distilleries locales de mezcal. Le mezcal est un alcool local fait avec le cœur de l'agave, fermenté de manière traditionnelle. No, siempre es el puro corazón. La première étape de fermentation est le palenque, un four à vapeur creusé dans la terre où seront cuits les cœurs d'agave. Las piñas adentro, las tapan con estas hojas, pero verdes, que acaban de cortar. Las palmas. Le tiran una capa de tierra arriba de las hojas que no se contamina el agave. Y lo dejan ahí, dependiendo de la temperatura, de 3 a 1 semana. Y ya luego vienen, quitan toda la tierra con cuidado, lo hacen con cuidado, la tierra caliente y seca. Y ya quitan la palma y estas se las llevan para allá y las muelen con el martillo y ya las ponen. Entonces, ¿qué? ¿Así se hace? Así hasta que lo hagas así. Bueno, estoy haciendo un desmadre aquí. Así es, luego lo juntan todo. Es un poco como ¿Se cayera? azúcar. ¿Cómo se dice? Caña de azúcar. Caña de azúcar. Pero me parece más dulce o menos amargo. Puis, Broyé jusqu'à former un jus de fibres et de pulpe mélangé à de l'eau, le liquide se transforme en mezcal au bout de plusieurs semaines de fermentation. Voy a sacar el vasito. Matías quiere probar el fermentado, que huele bien rico. ¿Eh? ¿Y aquí sabe, Martín? Wow. Sabe a agave fermentado. ¿Sabe, pero dulce? En principio un poco dulce y luego un amargo atrás de la lengua. Sí, sabe como a tepache. El tepache, por ejemplo, piña, cuando ¿no? agarras la piña, que le quitas la cáscara y la pones a fermentar en agua, ese es un tepache. Sí, es cierto. Y lo que está arriba, pues es el alambique, ¿no? Y entonces ahí ponen todo el gabazo, ahí lo están fermentando. ¿Qué es esto que está cayendo ahí? Lo fermentan y ya luego lo refinan. Y entonces está cayendo eso que está cayendo. Si le pruebas, está saliendo como, ¿qué? 80 grados, ¿no? No, 25, 30. Ya es la cola. Ya es el primer destilado, todavía no es refinado. Ya en el segundo es Ya en cuando... el segundo destilado, lo primero que sale en 80 grados de alcohol y de Ya. ahí comienza a descender. ¿En cuánto terminas tú? ¿En 47? 48. Después de hacer el jugo de Jamaica, secan las flores. Las Le pones fríes, salsa, salsita. salsa picante. Con este queso lo pones todo en una tortilla y te hace un sándwich increíble, Ya. maravilloso.
con la moto de Bravo. Así, este es nuestro estilo ahora. Bueno, vamos a volver a soldar esta escalera aquí. Tenemos las placas del van. Podemos volver a Guatemala. Muy bien. Les papiers en poche, plus rien ne nous retient. Nous sommes libres comme l'air pour retourner au Rio Dulce vers nos bateaux. La combi está lista, tenemos la comida, todo está en el van. Vamos en Guatemala. Vámonos. Bueno, Finalmente, después de días y días esperando los papeles. Chavales, muchas ¡Chao, gracias. amigos! ¡Chao! ¡Buen día! Y gracias por todo. ¿Cuántos kilómetros tenemos hasta Río Dulce? Como 1600, ¿no? 1600, wow. Hay un día y 3 horas. Wow. Sin parar. Sin parar. La route nous accompagne pour ces dernières journées de voyage en nous offrant de nouvelles jolies rencontres. Caballos en la ruta. Oh. No, para el otro lado. Y su mamá. Mamá viene. Ay, sí te agradezco otro bolsito. Génial. De l'abondance, des petites aventures pour éviter les péages et de jolis réveils en montagne. Una mochila de... Ayer condujo hasta las 2 de la mañana, después de una ruta en el humo, que no podíamos ver nada. Ah, sí, wow. Estuve manejando y se veía 2 metros y ya no sabías qué había. Y arribamos del pueblito, en la montaña, nos pusimos a dormir en un estadio. Nos despertamos. Hay un montón de gente y de carros. Sí, nos rodearon y ahora estamos un poco encerrados acá. No se voy a poder salir. No sé qué están haciendo. ¿Dónde van todos? Matías, ¿qué piensas que están haciendo? Bueno. Hemos llegado aquí a un pueblo. Esto es una secta. Aquí hacen magia negra. Y bueno, el ritual satánico consiste en sacrificar animales en la punta de la montaña, que está siempre, es una montaña que está siempre cubierta por nubes y nadie sabe lo que sucede allá arriba. Buenas. ¿Qué está pasando aquí esta mañana? Ya van a sembrar árboles. ¿Van a sembrar árboles? ¡Wow! ¡Genial! ¿Qué tipo de árbol es? Para una familia tiene una tierra allá y Ah, es para ayudar una todo el familia. pueblo se junta para hacer el trabajo de una vez y ayudar. ¡Qué buena onda! Súper buena onda. On fait quoi? On fait quoi? Ouais. Je vais conduire. Tu conduis dans une route de campagne. Où est-ce qu'on arrive là? Bueno, llegamos. ¿Dónde me trajiste? No sé. Y ahora sí llueve. Ahorita llegamos a un campo y hasta ahí llegaba el camino porque hay un río después de esa casa que en la época de seca se puede pasar. Pero ahorita Pues vamos todavía no tomar la autopista que vale 300 pesos por allá de caseta. Vamos a ir un poco más adentro del campo esta es nuestra autopista ahora. para esquivar el peaje. La pista se transformó en un campo y Matías está pensando, ¿lo hacemos o no lo hacemos? ¿Cómo está? Bueno, la situación es muy crítica. Ya no tenemos suficiente carambolas. Uf,
y mango. ¿Qué hacemos? ¿Qué piensas? Hay una laguna allí y el barro está bien blando. Si no, damos la vuelta y pasamos por la otra... Podemos pasar por una otra ruta, ¿no? ¿Sí? Hola. Buenas, ¿cómo te va? Amigo, estamos buscando un camino para saltarnos la cuota. Por la autopista. Va, bueno, muchas gracias. ¿Qué dices? Gracias, Justin, por hacerme pasar por esta carretera. Justin, encontraste el mejor camino. À gauche. ¿A gauche? Bueno, parece que vamos a perder todo el día pasando por esta ruta que nos hace no pagar la caseta. Pero ahora tenemos también limones. Abundancia. Abundancia. Un mango. Oh yeah. Vamos a la frontera. Como que Matías y yo tenemos los dos barcos, no podemos entregar otro vehículo en Guatemala a nuestro nombre, pues encontremos gente franceses viajando también que vienen con nosotros y uno de ellos va a poner su nombre en papel provisorio y atravesemos así. Eso es la técnica porque el cambio 4 si no se va, pues ponemos una cuerda. ¿Ya está? No me di ni cuenta. Han bañado la combi. Con un producto químico para Un los producto bichos. químico. No nos han preguntado por ninguna fruta o verdura, pero llevamos la combi llena, por eso tan bajita. En Guatemala. Nous passons la frontière sans encombre grâce aux amis envoyés par la Providence et terminons nos dernières heures de route longeant les paysages magnifiques du Guatemala, terre sacrée des Mayas, dont les monts et collines aux formes bien particulières recouvrent encore sûrement d'antiques pyramides de cette civilisation disparue. Ça fait plein de petites montagnes, j'aime trop le Guatemala. En direction de Rio Dulce. Metal.